El primer tema del módulo de gestión del patrimonio cultural son definiciones y conceptualizaciones. El patrimonio cultural involucra una variedad de bienes que, como bien sabemos, se clasifican en tangibles, aquellos patrimonios muebles e inmuebles, e intangibles, que son materiales, pero se van reproduciendo, que no son materiales, pero se van reproduciendo y generando a través del sonido, gusto, lenguas, expresiones, etcétera. Estas conceptualizaciones son reconocidas y aplicadas regularmente para aquellos que trabajamos en el área cultural y por ende sus definiciones en este caso no son redundantes, por lo que nos concentraremos en dos simples definiciones que permitirán iniciar el análisis al que deseamos llegar en este módulo: patrimonio cultural y gestión del patrimonio cultural. Patrimonio cultural, la definición que nosotros estamos abordando es justamente esta, ¿no? La de la herencia colectiva cultural del pasado que conecta y relaciona a los seres humanos del ayer con los hombres y mujeres del presente, en beneficio de su riqueza cultural y de su sentido de la identidad. La herencia cultural o legado cultural es un activo útil a las sociedades que sirve a distintos propósitos, buenos o malos, y si el derecho de las generaciones que las reciben es disfrutar plenamente de sus valores, el deber que adquieren es el de traspasarla en las mejores condiciones a las generaciones venideras. En este caso, nos referimos a que el patrimonio cultural es aquello... En este caso, nos referimos a que el patrimonio cultural es aquello que consideramos como parte de nuestra vida, que tiene un sentido de pertenencia y que por ende permite que se vaya reproduciendo a través del tiempo y difundiendo en próximas generaciones. Es decir, se habla implícitamente de un empoderamiento de ciertos elementos culturales que a través de los años pueden formar parte de nuestra cotidianeidad y que consideramos que son de larga data, incluso sin darnos cuenta desde cuándo lo hemos considerado así. Es decir, que los objetos creados solo adquieren sentido si los emplazamos dentro de su realidad social. En conclusión, solo podremos considerar al patrimonio cultural cuando presente ese aditivo esencial de pertenencia. En el caso de la segunda definición, es sobre gestión del patrimonio cultural. Nosotros hemos considerado esta definición: conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las exigencias sociales contemporáneas. Esto significa que la gestión cultural es integral, donde no solo se plantea la conservación y el estudio, sino también de encontrar mejores usos para nuestro patrimonio histórico común en conjunción con la preservación y la valorización social. Otra definición que también hemos obtenido de Ballard y Terceras. En este caso, la definición de gestión de patrimonio cultural refleja acciones en favor del patrimonio cultural, cualquiera que sea, para otorgar mejores condiciones que permita su protección, su estudio y su valoración. Pareciese que la conceptualización tiende a ser muy técnica, ¿cierto? En el sentido que puede ser aplicado por alguien que lleva el anterior concepto desde una óptica social y no individual, donde su fin es la valoración del mismo. Hasta aquí observamos la definición de patrimonio cultural y la de gestión del patrimonio cultural, ¿no? Donde este es aplicable a que todo ser humano, individual o grupo social, ¿no?, sin distinción o característica específica, pueda utilizarla, ¿no? Y donde se centraliza un enfoque cuya conceptualización del patrimonio acepta estas variedades existentes y se apoya en las mismas, bajo una concepción social, con el fin de que puedan trascender a través del tiempo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué entendemos por gestión del patrimonio cultural? En síntesis, sería otorgarle un valor de uso, ¿no? Y bueno, es muy posible que estas
razones nosotros que consideremos para la gestión del patrimonio cultural sean bastantes, sean variadas, distintas, ¿no? Con diferentes posiciones justamente frente a ello, ¿no? Desde aquellas que se centran en la sostenibilidad del mismo, otras en la recuperación y mantenencia del mismo, en el fortalecimiento identitario, o puede ser en la generación de nuevos recursos económicos para una sociedad o población local, en la concepción del ocio y disfrute, ¿no? Pero cualquiera de estas razones y posiciones que nosotros tengamos, ¿no? Tienen que trabajarse de forma conjunta, de forma integral. No pueden trabajarse de forma independiente. ¿Por qué? Porque si generamos tenemos este tipo de enfoque muy separado, ¿no? Con una posición muy específica, lo que vamos a generar son resultados específicos, ¿no? ¿Qué implica la integralidad? La integralidad implica conjunción, implica una agrupación de rasgos o características que hacen que el patrimonio se convierta finalmente en eso, donde el tiempo y la incursión de factores externos inciden en este de alguna manera. Y al identificar y al reconocer un patrimonio cultural, debemos entender que el mismo está conformado por una infinidad de rasgos. Es por eso que la gestión del patrimonio cultural es en cierta forma otorgarle un valor de uso, donde se reconoce el tiempo y donde se conlleva a este justamente para su existencia en el presente. Un ejemplo que podemos aplicar es una vasija, por ejemplo, correspondiente a Tiwanaku, la cultura Tiwanaku. Este objeto rápidamente lo podemos identificar como parte de lo que es patrimonio cultural, mueble, con un gran contenido cultural, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque corresponde a la cultura Tiwanaku. Sin embargo, la lectura del mismo puede ser entendida de distintas maneras y distintos enfoques. Puede revalorizarse por la función, por el acabado, por el uso, por el reuso que tuvo o que tiene, por la decoración, por el contexto, ¿no? Es decir, contexto en asociación del mismo con otros elementos al momento de haber sido excavado o no, por ejemplo, en cuanto a su elaboración, en cuanto a la materia prima que se aplica para en cuanto a su locación geográfica, el aporte cultural que presenta, ¿no? El aporte histórico que tiene el reconocimiento como objeto cultural en el presente, ¿no? En la sociedad, la reproducción del mismo, ¿no? Estamos viendo que son distintos enfoques, distintas posiciones que nosotros podemos obtener de un bien patrimonial, tan sencillo como una vasija de la cultura Tiwanaku. Entonces son infinitas las razones, son infinitas los enfoques que podemos tener, que no solamente tienen una relación directa con el objeto, ¿no? Sino también las relaciones y las concepciones que se van estableciendo alrededor de él. Otro ejemplo que podemos entender, por ejemplo, que podemos ver, es justamente aquellos yacimientos arqueológicos que para un arqueólogo, en mi caso, por ejemplo, no solamente es parte de un bien patrimonial, sino que realmente tiene un contenido histórico y científico, cultural muy fuerte, que hace que nosotros a través de investigaciones podamos generar la interpretación sobre la funcionalidad del mismo durante el periodo que se está estudiando, ¿no? Sin embargo, puede que este mismo yacimiento arqueológico conserve esta valoración, por ejemplo, cultural, se añada lo que es la valoración de ritualidad, por ejemplo, y que justamente esta se vaya reproduciendo en el presente, ¿no? Casos como Tiwanaku, yacimiento de Tiwanaku, casos como Incarracay u otros yacimientos arqueológicos son aplicables en este momento de esa manera, ¿no? Se los considera como sitios ceremoniales, sitios de mucha ritualidad, ¿no? Y va mucha gente en el presente a hacer sus mesas, a hacer sus ofrendas, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que el patrimonio cultural es completamente integral, que no podemos cerrarnos solamente en un
en una razón o en una visión o en un enfoque específico, sino de que tenemos que considerar que este patrimonio cultural tiene características particulares, ¿no? Pero que también se van generando otras con el entorno y con la sociedad, ¿no? La gestión del patrimonio cultural debe entenderse como un bien patrimonial, sea cual fuere, tangible o intangible, con una gran complejidad que debe ser comprendida para su continuidad, y a través de la gestión del mismo se tiene que pretender otorgar un valor de uso. En este gráfico nos permitimos un poco deshilar esta concepción de lo que es el valor de uso, mostrando que el valor de uso presenta un contenido de distintas valoraciones. Es un conjunto de valoraciones, ¿no? Nosotros hemos considerado 5, lógicamente hay muchas más, ¿no? Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Contenido de simbolismo, un valor histórico-cultural, una valoración económica, una valoración social, un valor investigativo, ¿no? Todos estos están en relación con la utilidad que permiten satisfacer de alguna manera al ser o a la sociedad, ¿no? Y este puede estar relacionado con lo simbólico, con lo identitario, educativo, investigación, disfrute, hasta con el ocio, ¿no? Hacemos notar y recalco nuevamente de que es muy posible que nosotros consideremos o tengamos muchas más valoraciones que las mencionadas. Sin embargo, las postuladas, aún siendo tan pocas, son complejas, siendo analizadas de forma individual. El valor de uso es aquello que finalmente, en el momento de ser gestionado como patrimonio, transmite todos estos valores de forma integral y que han ido generándose a través del tiempo. Un ejemplo que puede estar ligado con el valor de uso es el estilo barroco mestizo en la época que ha sido estudiado por algunos investigadores. El que nosotros podamos aplicar e identificar lo que es el estilo barroco mestizo ha tenido todo un desarrollo, desde su identificación, desde su justificación, la fundamentación que ha tenido, ¿no?, del porqué, la existencia de este mismo, hasta que llegue a aplicarse y considerarse como si efectivamente es un estilo, ¿no?, un estilo barroco mestizo que corresponde a, justamente, es característica de algunas de estas inmuebles patrimoniales que nosotros tenemos acá en las iglesias, ¿no? Y obviamente implica una complejidad en cuanto a que se ha utilizado un valor histórico-cultural para este estilo, ¿no? Para este estilo. Se ha considerado un valor simbólico también, ¿no? Un valor social, que es una fuerte fundamentación para lo que es este estilo, ¿no? Y obviamente también lo que es el valor investigativo, ¿no? Entonces estamos viendo de que el valor de uso implica una conjunción de distintas valoraciones que nosotros podemos observar e identificar en un bien patrimonial. Es decir, el patrimonio cultural presenta distintas valoraciones que pueden apoyar y fortalecer la continuidad de los mismos, pero también pueden modificarlos o hasta debilitarlos e incluso también hasta eliminarlos, ¿no? En esta diapositiva lo que yo pretendo mostrar es un poco, si ustedes pueden ver, distintas imágenes donde nosotros vemos las valoraciones que le damos en algún sentido, el valor de la investigación, de la conservación, ¿no? El valor social, el valor ritual, religioso que le damos. Caso Tiwanaku, que hemos dicho, o abajo lo que es Incarracay, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de investigación, ¿no? Como son estos fragmentos de cerámica, o con Carlos Ponce Sanginés, cuál ha sido el enfoque que le hemos dado, por ejemplo, a la arqueología boliviana y cómo se ha ido fortaleciendo el patrimonio arqueológico, ¿no? A partir justamente de esto, que ha tenido también un valor político, ¿no? Entonces, estamos viendo que un bien patrimonial tiene distintas valoraciones, ¿no? No nos estamos cerrando, como hemos dicho, en solamente estos 5, es muy posible que ustedes puedan considerar muchas más valoraciones y eso está bien porque generamos mucho más análisis de lo que es y de lo que contiene un valor patrimonial.
de los factores que nosotros tenemos que considerar al momento de la gestión del patrimonio cultural es también la incidencia del patrimonio y su existencia con el contexto, ¿no? Que directa o indirectamente puede determinar su continuidad. ¿Contexto a qué me refiero? Me refiero al contexto como un conjunto de circunstancias que se generan por una serie de acciones en un determinado tiempo y espacio, lo que puede fortalecer al patrimonio cultural o bien debilitarlo o bien eliminarlo, ¿no? Nosotros estamos considerando, yo considero 4 contextos, ¿no?, a los cuales nosotros tenemos que identificar claramente. Es el contexto científico, el contexto social, el contexto político y el contexto económico. Estos contextos implícitamente los tienen todos los bienes patrimoniales, ¿no? A través de los años, el hombre se ha ido consolidando como el único ser que ha podido generar objetos a favor de su desarrollo, otorgándose facilidades que posteriormente le llevaron a desarrollar más complejidades en su desarrollo social, cultural, etc. No es de extrañar que este tipo de manifestaciones se ha ido identificando a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes regiones del mundo, y que por el contexto que presentaban algunas llegaron a convertirse en referentes culturales y temporales de la humanidad. Cuando enfocamos un patrimonio cultural, identificamos una serie de complejidades que han hecho que se convierta un objeto o un bien cultural en un patrimonio cultural. Por ejemplo, las redes viales de los incas reflejan no solamente un trazo de un recorrido que va de un punto X a un punto Y, sino que el mismo cuenta con otros factores determinantes que han dado por resultado la construcción de los mismos. Si observamos este tipo de patrimonio, por ejemplo las redes viales, identificamos que traspasa diferentes medios, ambientes como un altiplano, costa, valles, yungas, etcétera, que pasa por distintas características geológicas, ambientales, biológicas, topográficas, entre otras, que también las redes viales tienen diferentes diseños en el tipo de construcción, dependiendo, por ejemplo, de las formaciones geológicas, ¿no? Presentan muros de protección, otros no, otros plataformas, otros empedrados, canales, acueductos, etcétera, con el fin de que los mismos no sean fácilmente deteriorados, ¿no?, por estas características ambientales. En su técnica de construcción, vemos que estas redes viales no están generadas solamente desde el horizonte tardío, ¿no?, con la época inca, sino que mucho más antes estas redes viales ya existían, ¿cierto? Entonces, podemos decir que el conocimiento que tenían las anteriores culturas y que han ido en realidad, que han construido estas redes viales y que luego han sido reutilizadas, ya empieza a mostrar esta valoración histórica y esta valoración cultural, ¿no?, de las mismas, como también la funcionalidad de estas redes viales. Pero aparte de los rasgos arquitectónicos que puedan tener, por ejemplo, las redes viales, ¿no?, y que marcan claramente las temporalidades, ¿no?, y las ocupaciones por las culturales que han pasado, como la Inca, Tiwanaku, etcétera, también tenemos que considerar cuál era el fin, el uso de estas redes viales, y justamente eso nos muestra el tema económico, nos muestra el tema de la adquisición de diferentes recursos, ¿no?, nos muestra los niveles de interacción, ¿no?, identidades y de entidades culturales, ¿no?, nos muestra también el tema de sostenibilidad de los mismos. En realidad este bien patrimonial, ¿no?, es complejo, completamente complejo, considerando que también su uso ha llegado hasta la actualidad, ¿no?, y cómo es que en la época republicana la función de estos caminos prehispánicos cambian, como era en la época colonial, como era durante la época prehispánica. Entonces estamos viendo que es muy complejo, ¿no?, pero es integral, ¿no?, es integral. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos hacer que esta integralidad funcione? Nosotros, al momento de contextualizarlo, nosotros tenemos que ver que un bien patrimonial tiene un contexto científico, tiene un contexto de carácter social, tiene un contexto de carácter político y tiene un contexto de carácter económico. Estos 4, así como hablamos de la integralidad, también se tienen que complementar, ¿no?
El enfoque, cómo nosotros enfocamos la gestión del patrimonio cultural en la actualidad, entonces, esta es una cuestionante que nos ayuda a definir la manera en la cual vamos a desarrollar la gestión del patrimonio cultural. El enfoque de la gestión del patrimonio cultural puede contener diferentes intereses, pero todos tienen que estar en relación a la trascendencia del mismo, de la mejor manera posible, por lo que se presentan los siguientes tipos: la investigación, el desarrollo sostenible, la sustentabilidad y el consumo del ocio y disfrute. La investigación es cuando la gestión se centra en el conocimiento y estudio del patrimonio cultural para su conservación y protección, otorgándole un valor de uso más largo. En el caso del desarrollo sostenible y la sustentabilidad, estamos hablando de que el patrimonio cultural es cuando se toma acciones de cuidado y protección, pero que pueden ser aplicables para su uso o deleite con fines de aporte a la sociedad de forma económica, prioritariamente e identitariamente, ¿no? Y el consumo del ocio y disfrute es exclusivamente cuando el patrimonio está enfocado como un producto de mercado, donde el contenido cultural que tiene se queda en simples valores estéticos y de consumo. Pasa lo mismo con el contexto, pasa lo mismo con las valoraciones que hemos hablado anteriormente. El enfoque de la gestión del patrimonio cultural es integral. Tenemos nosotros que considerar que no podemos trabajar de forma separada estos 4 enfoques, ¿no? Sino que tenemos que considerar que la gestión debe comprender y conllevar todos estos enfoques. Es importante contar con un panorama claro al momento de emprender la gestión del patrimonio cultural, porque si no se aborda todos estos elementos, estaríamos sesgando y estaríamos desarrollando acciones independientes que tal vez puedan otorgar resultados, pero resultados inmediatos, ¿no? Sin mucha trascendencia, no muy duraderos, y que no estén acordes a la totalidad o a lo que realmente requiere o se requiere para el bien patrimonial, para lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Con esto estaríamos terminando el primer tema y posteriormente tendríamos que llenar la evaluación de este primer tema. Muchas gracias.